I think it's time we blow this and get everybody in the stuff. ¿Qué onda? Esto es Arquetipo Podcast y siento bien raro abrir yo, pero lo estoy haciendo de puta madre. Ok, el día de hoy queremos entrevistar, la intención es entrevistar a Kimberly. Ella es médica cirujana en algo que ahorita les voy a especificar. Como siempre está aquí Martín. ¿Qué onda? Y como regularmente estoy yo y aquí el compañero, regularmente Uriel. Y bueno, el tema, ¿no? El título que yo sugiero y que insisto, aprovecho el micrófono para hacerlo, es decisiones desde el bisturí. Y básicamente es como estos temas complicados dentro de las decisiones que tiene que tomar un cirujano. Kimberly, me gustaría que nos platicaras, ¿eres cirujana en qué? ¿Y qué es lo que haces? ¿Y por qué? Sí. ¿Por qué te gusta medicina? Para, primero que nada, bienvenidísima. Sí, Y también muchas es gracias que te abriste. Sí, Ya hace está mucho amable. me dijo Jared que empezamos una hora después porque precisamente tenías una cirugía o algo así. Una urgencia, sí. Qué Sí, chido. el presidente se entra muy fuerte sentado en el helicóptero. A mi favorito. Sí. Sí, bueno, yo soy Kimberly, mucho gusto. En este momento soy residente de cirugía vascular y endovascular, lo cual básicamente en términos comunes es la cirugía de las venas y las arterias. Órale, qué chido. Problemas de claro. varicoceno y todo eso. No, eso lo ve el urólogo porque es más hacia genitales, lo veo ok. más sistémico. Ok. O sea, ¿tú qué personas operas? ¿Con qué problemas? Bueno, yo opero desde las varices Ok. hasta enfermos renales que necesitan alguna fístula o aneurismas aórticos o más comúnmente a los baleados que llegan con lesiones vasculares. Oye, ¿y cómo es esto de operar varices? ¿Es extraer el tejido, la vena? La vena, o sea, ¿cómo se hace eso? Sí, ¿Le también. pones chichis a las varices? Pones chichis a las varices. Inyectas silicona a las varices. No, en realidad es una cirugía bastante sencilla, es de las más sencillas que tenemos. Cuando muy larga, nos quedan 30 minutos. Consiste básicamente en hacer una incisión en el tobillo, una en la región inguinal. Se pasa una guía, se le pone un capuchoncito y se extrae la vena desde la ingle hasta el tobillo, Wow. O sea, es como Oye, toda una culebrita o qué. básicamente. Wow, yo me imaginé una cosa más Complicada. sádica, Más científica. ¿sabes? No, más Sacas un vampiro, es que sacas una cabeza de vampiro y que chupe la varice. Oye, pero qué práctico. Sí, es Pero, bastante sencillo. ¿y qué tal es la recuperación para los pacientes que se someten a esta cirugía? Pues es una recuperación relativamente sencilla. O sea, salen caminando de ahí. Sí, salen el mismo día o al día siguiente, dependiendo de En este que estuvo. caso de las varis, ¿qué personas podrían ser como aptas? O sea, porque o todos, quien Cualquier sea, persona se con puede... Alguien que tenga varices. O sea, De preferencia, alguien con pero, o sea, no sé, a lo mejor hay personas que tienen varis pero no se pueden operar, o todo Claro, eso es operable. bueno, principalmente tenemos que separar, hay unas que son estéticas, hay unas que tienen indicación médica. Las estéticas pues son estas mujeres que quieren lucir sus piernas bonitas y que se les ven las venitas, quieren retirarlas. Y la parte médica pues son aquellas que ya desarrollan sintomatología de insuficiencia venosa como dolor, pesadez, hinchazón en las piernas, cambios de color en las piernas. Entonces esas ya tienen una indicación médica y previo a operar, como en cualquier procedimiento, se realiza un abordaje diagnóstico en donde determinamos que la paciente es apta y no tiene ninguna contraindicación para la cirugía. Ah, ok. Ok, yo quisiera como ahora sí romper la ecuanimidad de la conversación. No, y hablar como de esto, ¿no? La verdad es que cuando pensé en invitarte, recuerdo cuando estabas haciendo tus prácticas o tu servicio o algo así, que alguna vez me platicaste alguna que otra experiencia como así medio complicada de las decisiones difíciles que como médico se toman, ¿no? Y la neta es que yo más de alguna vez me lo he preguntado, o sea, yo pienso que pues en muchos casos, como por ejemplo esto que vimos de la pandemia, hay muchas emergencias y no siempre es tan fácil cubrirlas todas o no siempre se puede. ¿Cuáles son como los criterios éticos? Yo creo que esa es como la parte oscura de la ética de los médicos, ¿no? ¿Cuáles son como los criterios para decir, bueno, este paciente hay que darle prioridad, pues lo dejamos para después, ahorita no? O sea, ¿qué se hace, no? O sea, si ven 5 güeyes balaceados, ¿a cuál le sacan la bala primero? Híjole, Jared, por seguridad no te puedo dar detalles. No, se puede, o sea, estoy hablando de una cosa general, o sea, los médicos en general, ¿qué criterios se aplican? Ajá. Bueno, como comentario inicial, las balas no se sacan, se dejan en donde quedan. Ah, qué... Entonces, Sí, fíjate que la abuelita de mi novia, el abuelito de mi novia, hace poquito le sacaron una bala con la que tenía como 30 años. O sea, neta, nunca se sacan las bolas. durante la urgencia no es la
prioridad buscar la bala, es reparar los tejidos que dañó la bala. Ok, Y ok. si llega el dueño de la Es que bala sobrevive exigiéndola, la bala. yo creo que sí. Yo creo que se va a la cárcel primero. Sí, pasa por Sí, ahí. no es la prioridad, porque más que nada pues es destruir más tejido para buscar la bala cuando realmente es Poner algo en riesgo inocuo. al paciente. Órale, interesante. Y bueno, respecto a la otra pregunta, en urgencias utilizamos algo que más que ético es más objetivo, donde se le llama triage de urgencias. Básicamente es clasificar a los pacientes. Existe el área verde, amarilla, naranja y roja, o en algunas variaciones verde, amarilla y roja. Puta madre, o sea que si entro al hospital, veo dónde me ponen y digo, puta madre, déjame gritar más para mi camino. Básicamente, el área verde, pues son pacientes que no tienen en riesgo su vida, que básicamente puedes durar 24 horas incluso en atenderlos, porque son pacientes que llegan con diarrea, pacientes que llegan con tos, con gripa. Entonces son cosas que realmente no harías la diferencia de atenderlo ahorita, de atenderlo en la consulta externa el día de mañana, ¿no? El área amarilla son pacientes que son altamente complicables, por ejemplo, alguna colelitiasis, que son las piedritas de la vesícula, o la apendicitis, que si bien le das mucho tiempo se puede complicar, pero justo en este momento no se está causando... O sea, no te mueres, pero probablemente duele un chingo, pero no es inmediato. Probablemente se complique y puedas ponerte más grave. Ok. Pero eso pues tiene un tiempo, obviamente, no te vas a tardar 24 horas en atenderlo, pero no es algo que tengas que atenderlo Ya. en ese momento, exactamente. Órale. Y después tienes el área roja, ¿no? El área roja es básicamente los pacientes que llegan en un paro cardíaco o que están próximos a sufrir un paro O cardíaco. sea que si no son atendidos pronto, mueren. O sea, casi Básicamente. minutos. Exactamente. Entonces, el tiempo de espera, que es algo que muchas veces no se entiende en los hospitales, porque tienes a los pacientes gritando Sí, que todos ¿por qué no los están. atienden? Si ellos llegaron primero, cuando ellos llegan por una diarrea, Sí, van los tacos, ¿no? el otro trae abierto el cuello, ¿no? Entonces, yo llegué primero que el del cuello. Pues sí, oiga, pero si no atiendo al del cuello se me va a morir. Entonces, es esa parte objetiva. Esto es en el triage de urgencias y comúnmente lo realizan los urgenciólogos, que son los médicos de primer contacto. Entonces, en esa parte así es como decidimos quién pasa primero, ¿no? No es por horario. De que yo tengo aquí 3 horas y él viene llegando, ¿no? Entonces, Sí, señora, pero a usted le quedan 3 años de vida así como viene. No mames. esa es la parte. Oye, ¿qué tan urgente es? No me respondió nada, viene gritando, la neta es que yo creo que no le urge tanto. Bueno, ok, entonces se toma como este criterio. Machis, ya sé, siempre nos con machis, aguanten, aguanten. Sí, fue pésimo, pero... Ya vamos yo creo que meter el defectito ese. Ahí me tengo que Tenerlo criticar. aquí cada que realmente un chiste de esos. Pues, ya es costumbre. Para reírnos, por lo menos. Lo vamos a explicar mucho, ¿no? Prestan uno al invitado. O para que quede claro, ¿no? Eso fue una Ajá, estupidez. exacto. Ok, entonces pasa como por los criterios. ¿Cómo le hacen como, bueno, cómo se sabe que realmente es una cosa, o sea, por ejemplo, yo tengo como un dolor de estómago, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo pueden saber ustedes rápido? Decir, güey, este vato nomás trae ahí como las tunas atoradas, o sabes que este güey sí tiene, no sé, cáncer de estómago, tiene una cosa complicada, fea, grave. Ok, primero que nada, lo que se tiene que realizar es la toma de signos vitales, que como lo dice, pues es tu constante de qué tan malito estás en general, ¿no? Lo que es la presión arterial, lo que es la saturación de oxígeno, lo que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y en general el cómo estás observando al paciente. No es lo mismo que veas a un paciente inconsciente que tiene una frecuencia respiratoria muy bajita, que apenas lo ves respirar y parece que está boqueando nada más, a un paciente que llega, como tú dices, gritando, ¿no? Gritando, es que me duele, me duele, me duele. No es lo mismo que alguien tenga la capacidad de expresarse, Ya, que sí, lo claro. veas inconsciente. Sí. Sí, que Entonces- digas, no, este güey no responde, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Después viene el interrogatorio dirigido, en donde ya te enfocas más hacia alguna patología. Por ejemplo, cuando llegas con dolor abdominal, pues interroga si ese dolor acaba de empezar, si ese dolor lleva 3 semanas, si ese dolor lleva 6 meses. Entonces, hay pacientes que llegan a las 4 de la mañana, es que llevo 3 semanas con el dolor en mi pierna, ¿no? Y dices, ¿qué tan urgente es que vengas a las 4 de la mañana con un dolor de 3 semanas, ¿no? Entonces, pues es el interrogatorio dirigido. También las características del dolor, en qué parte del abdomen duele, si duele cuando caminas, si te duele acostado, si te duele en episodios, si no se ha quitado, si ya tomaste medicamentos. Entonces, son como características más enfocadas a la patología que tú puedes estar pensando que tiene el paciente, ya sea por sexo, ya sea por edad, por las características físicas del paciente.
¿Cuánto sexo tuvo últimamente? No podía porque me dolía mucho, ¿no? Sí, grave. Sí, es grave, está grave, pásenlo a roja. Sí. No, entonces vas como enfocado a ese punto y ya descartas. Si una apendicitis, obviamente no lo vas a dejar 24 horas, pero no es algo que tengas que operar en 10 minutos, ¿sabes? Entonces lo haces más dirigido. Pero de cajón, o sea, de entrada lo que tienes que hacer es buscar los signos vitales, las constantes vitales. Órale. Ok, para empezar, ¿no? Sí. Yendo como reduciendo, ¿no? De lo más grave a lo más acá. Ok, fíjate, quería como empezar por ahí porque también estaba pensando mucho en eso. Yo recuerdo cuando estuve en la carrera, en algún momento nos hacían como inventar propuestas, ¿no? Dirigidos a diferentes instituciones. Yo recuerdo que muchos lo hacían como dirigidos hacia médicos, ¿no? A hospitales, particularmente a médicos, porque pues si bien dicen que la carga hace andar al burro, ¿no? O sea, es decir, si uno se acostumbra a ciertos ejes del oficio, en lo que sea que te dediques, dices, güey, los médicos realmente tienen una preparación psicológica, digo, una para enfrentar situaciones complicadísimas que de repente ocurren, dos para lidiar con ellas, ¿no? Y tres, por ejemplo, para poder acercarse a las familias y decirle, oye, güey, tu familiar pues le explotó la cabeza, ¿no? O sea, ¿es mera experiencia? ¿Es mero criterio desarrollado a partir de lo que vas haciendo o si hay preparación para ello? Creo que ese es un tema importante a tratar. Realmente durante la carrera llevamos una materia nada Sí, más, se llama psicología. que se llama tanatología. Ah, Nosotros llevamos la materia de tanatología impartida comúnmente por un psicólogo, sin embargo es una optativa. ¿Qué es la tanatología, perdón? La tanatología es como esta manera de dar las malas noticias, de sobrellevar el duelo, Sí. todo lo que conlleva etapas complicadas, Tánatos del dios de la muerte. básicamente. Sí, o sea, que lo sepas hacer. Sí, que sepas tener como más tacto. adecuada, ¿no? Ujú. Ya. Y de comprender el duelo, porque para poder dar una noticia, pues debes de tener esta empatía De de transmitir. tratar de entender lo que está pasando y hacerlo de la manera más llevadera para el familiar, ¿no? Pero es optativa, entonces realmente si la quieres cursar, bueno, si no la quieres cursar, es tu problema, ¿no? Órale, no pensé que debería ser de cajón, ¿no? Sí, Chale. uno pensaría que debería de ser O sea, esencial. al fin también cuidar como la salud mental de... Sí, pues claro, y quien va a estar abriendo la panza a la gente, ¿no? Llega a un grado como en el aspecto, como dice Jarete, por ejemplo, te acostumbras tanto de hacerlo porque ya sabes cómo simplemente hacerlo, porque pasó y Pues sistematizas. en automático, ajá, ¿sabes? O Eh, te sigue dando, perdón, o te sigue dando como sentimiento o algo, pesar. Realmente creo que es un tema que se debería de profundizar mucho en la carrera. La carrera de medicina es como muy objetiva, ¿no? Tienes que saber de aquí a aquí Ujú. todo. ¿Cómo? Es tu problema. Como puedas. Exactamente. Entonces, De quitas un manera. poquito la parte humanitaria de la carrera, de la preparación de la carrera. Sí, llevamos temas, o sea, llevamos materias de sociología, llevamos de salud ambiental, llevamos de salud en la comunidad. O sea, tratan de acercarte, pero nunca es la prioridad, ¿sabes? El ancho de la carrera son materias más objetivas como anatomía, como cardiología, como fisiopatología, como cosas que vas a utilizar en la clínica. Entonces, estás tan sobrecargado como estudiante con las materias La prioridad. troncales que no puedes ampliarte hacia estas materias optativas. Entonces, realmente, desde mi perspectiva, mi experiencia, no terminas de acostumbrarte y siempre hay casos que te cuestan más trabajo dar la noticia, ¿no? O sea, cuando tienes un enfermo crónico donde has visto cómo se va deteriorando, pues tú desde el inicio empiezas a manejarle al familiar, ¿no? De, oiga, su paciente está grave, puede deteriorarse, tiene mal pronóstico. Como irle avisando. Exactamente. Queriendo, Pero los pacientes, por ejemplo, que tienen un accidente, que de la nada sales y les dices, oye, ya falleció, es un poquito más complicado, ¿no? Aparte de que hay situaciones más complejas todavía que no terminan de sorprenderte, ¿no? Entonces, tratas de hacerlo de la manera más objetiva que puedes, Sí, porque claro. es tu trabajo, porque no puedes ponerte a llorar con el familiar, ¿no? Pese a que te esté costando todo y se lleve una partecita de ti, no puedes permitirte eso. Entonces, tienes que hacerlo de la manera más serena, que también llegar todo histérico y con la adrenalina de quirófano. Sí. No, o sea, tú te preparas, te relajas. Sí, transmitir cierta calma, ¿no? Exactamente. Lo llevas. Sí tenemos como cierta preparación que nos dan nuestros superiores al entrar al entorno clínico, donde te dan las sugerencias, ¿no? Y en esta materia es algo que tocábamos, ¿no? No puedes decirle al familiar enfrente de todas las personas que están a su alrededor, ¿no? Es un momento que Sí, claro. el paciente, bueno, el Privado. familiar necesita privacidad. Entonces te lo llevas a un lugar tranquilo, donde estés a solas, donde puedas explicarle qué fue lo que ocurrió.
y le das la noticia lo más tranquilo que puedas. Pero al final de cuentas, desde mi punto de vista, pues siempre conlleva cierta carga emocional poder externar esta... ¿Y tú dirías que, no sé, desde que tienes como haciendo prácticas a la fecha, dirías que has desarrollado como cierto callo, o sea, que te has ido acostumbrando, que te has normalizado a cierto punto a este tipo de situaciones? Las normalizas en cuanto a vivirlas día a día, pero no terminas de soltar esa parte emocional. Hay como una creencia muy popular de que el médico se vuelve frío, ¿no? A lo largo de su carrera. Y cuando estás en el ámbito médico te das cuenta que es algo que necesitas aprender a hacer, ¿no? No ser frío, desde mi punto de vista, no puedes ser como médico un buen médico siendo frío, porque al final de cuentas trabajas con personas, Claro. Sí. trabajas con vidas y esas personas pues están viviendo tal vez el peor de sus días y tienes que tener esa empatía, ¿no? Pero tienes que aprender a poner un límite, como una rayita, que es bastante complicado determinar esa rayita, en donde no permitas que tus emociones interfieran con lo que estás haciendo, pero sin perder de vista que tienes a un humano, ¿no? Que al paciente que estás operando es una persona, es mamá, es papá, Hijo de alguien, mamá de alguien. exactamente, es la vida de alguien, ¿no? Entonces, no puedes normalizarlo en cuanto a que lo tomes como algo, Sí, como cualquier sin cosa. significado, Sí, ajá. sí, sin importancia. pero tiendes como a normalizar el convivir con esas situaciones, pues a que es tu día a día, y aunque te pesa, aprendes cómo a sobrellevar esas emociones para cuando sales del hospital poder dejar esas emociones en el hospital y no cargarlas contigo hacia tu vida personal. ¿Tú ya has hecho, te ha tocado dar esta noticia ya muchas veces? Sí, claro. En cirugía vascular, en general en los hospitales de tercer nivel, pues es una noticia que das con relativa frecuencia. O sea, son gente mayor de edad. No siempre, O sea, me refiero más de Como la población más habitual. no siempre. Ah, no. O sea, pues vivimos en una ciudad violenta, ¿no? Entonces es Sí. frecuente que lleguen pacientes apuñalados, que lleguen pacientes que les dispararon, que pues pese a tus intentos no alcanzas a rescatarlos. Entonces tenemos de todo, o sea, me ha tocado desde pediátricos, donde casi siempre quien da la noticia pues es mi superior, mi adscrito. Pero tú tienes que estar ahí como parte del equipo quirúrgico. Órale, como dicen, somos los responsables o somos Órale. Somos quienes estuvimos con su familia, ¿no? Órale. Y pacientes ya de la tercera edad, que pues es un gran ancho de la población que vemos, pero no es únicamente esa población, pues. Órale, yo siempre pensé que la verdad es que no debía haber estudiado medicina, una porque soy malísimo y porque soy malísimo para memorizar tanto así y por la sangre y esas cosas que creo que no me acostumbraría, y la otra es porque yo creo que para dar respuestas malas, se me ocurren tantas tonterías, ¿no? Ay, no, sí. Oigan, niños, ¿se acuerdan que su papá les pegaba unos putazos constantemente? Sí, pues la buena noticia es que ya no lo va a hacer nunca más, ¿no? Entonces, Para ti, o sea, ahorita que dijiste de operaciones y todo eso, y no sé, o sea, ¿qué operación es como la más difícil que digas? Casi nunca se logran las personas que se operan de esto. Precisamente es la urgencia que nos llevó el día de hoy. Los aneurismas aórticos abdominales rotos. ¿Qué es eso? En español. órale, sí, claro que sí, toca. O sea, La banda, ¿cómo se te Todos rompe el tenemos un orto? conocido. Bueno, es como la aorta es la arteria principal del cuerpo, por ella pasan cerca de 5 litros por minuto. Dato curioso, por eso al orto le dicen orto, porque llega ahí, ¿no? No, Sí, no, sí, esa es la aorta y el orto es un tema diferente. Ah, No yo me pensé toca que, abordar. la arteria aorta pasaba por ahí y dije, no, entonces no se preocupen. Esta arteria dónde está. Para los que no sabemos. Esa arteria sale del corazón, pasa por el tórax, llega hasta el abdomen y poco antes de entrar a la pelvis se hacen 2 patitas. Los que no unas patitas dentro del pelvis. Como- Sí. Con razón me dan Dos patadas. ramas, ese es un embarazo. Ay, chal. Entonces, es como cuando a los balones se les hacía un chichón, un chipotito. Se adelgaza la pared de esta arteria, se hace un Como chichón. una hernia, una especie de hernia. Se hernia esa partecita de la arteria, pero esa capa es más delgadita. Pues Entonces, mira. cuando eso se rompe, es una urgencia porque básicamente están pasando 5 litros de sangre por ahí. No manches. Entonces, Sí, es un golpeteo constante. por la
la zona en donde se encuentra se puede quedar atrapada la sangrita y esa misma contener la hemorragia, pero al momento de entrar a cirugía es una cirugía que tiene 95% de mortalidad, entonces Wow. Chale. O sea, sí es un poco complicado. es como una especie de paro cardíaco o hemorragia interna. Es una hemorragia interna. Ujú. Ok. Y fíjate que justo mi pregunta iba, o había pensado en una pregunta que iba un poco para allá. ¿Cuál es como de alguna forma, cómo decirlo, los criterios, ¿no? Porque no creo que haya uno solo, como decir, güey, esto hay que luchar por la vida del paciente, ¿hasta qué punto? O sea, si siempre es hasta la última instancia, o pasa que dices, güey, ya es demasiado complicado, esto sería un milagro, o qué pasa ahí, o sea, ¿hay algo determinado respecto a ese tema? Bueno, realmente tienes que valorar si el paciente se considera rescatable. Por ejemplo, si el paciente tiene una muerte cerebral, nosotros legalmente no tenemos permitido desconectar a ningún paciente. Eso es Sí, un tema que sigue en discusión en la sociedad. exactamente, muy fuerte. como un tabú, ¿no? Sí. Entonces, éticamente no podemos desconectar a nadie, pero si tienes un paciente con muerte cerebral, sabes que no importa si le abres el pecho, si le abres el abdomen, es un paciente que realmente no va a despertar, ¿no? La muerte cerebral es que el cerebro Sí. básicamente dejó de funcionar. Vegetal, ¿no? Ujú. Entonces, primero valoras si el paciente es rescatable en este sentido, ¿no? En segundo, de manera ética y legal, nosotros estamos obligados a manejar al paciente hasta que el familiar diga no quiero más. Entonces, si nosotros seguimos teniendo opciones, aunque sabemos que el pronóstico es malo, aunque sabemos que realmente lo que hagamos probablemente no va a curar al paciente, pero puede alargar su estadía de que siga vivo. Como en coma o bueno. Exactamente. Si tenemos, por ejemplo, la opción de que el paciente está sangrando, tiene mal pronóstico porque no tengo cómo parar esa hemorragia, pero tengo que meterlo a quirófano. Bueno, si el familiar dice mételo a quirófano, yo lo meto a quirófano. Entonces nosotros legal y éticamente no podemos detener el manejo hacia un paciente hasta que el familiar diga ya no hagas más, ¿no? Desde la parte más personal, yo considero que es un poco complicado el aferrarse a tu paciente, ¿no? O sea, abuelitos de 99 años que los familiares quieren que les hagas sigan. todo y llegas a un punto en donde se pierde la dignidad de la persona, ¿no? Sí, claro. O sea, son pacientes que ya respiran por un hoyo en la garganta, que ya comen por un hoyo en el estómago. que pierden autonomía. Exactamente, o sea, ya no tienen Que ya no tiene esa calidad de esencia, vida, ¿no? sí. Ya no tienen esa esencia de persona. Pero el familiar, y digo, desde mi parte lo entiendo completamente. Sí, claro, es difícil el cariño, resignarte. el valor que tiene para ti esa persona, pues no es algo que tú puedas medir y es algo invaluable, vaya. Entonces, entiendo desde ese punto, pero sí considero que debemos de ser más objetivos en cuanto a si tú ves que tu familiar no Ya. está progresando, Y no ya no tiene tiene buen una pronóstico, vida digna, ¿no? O sea, exactamente, que ya no está pasando por un buen momento, que ya perdió la dignidad, la esencia de ser una persona, aferrarse, o sea, ese ensañamiento terapéutico está un poco complicado. Y en ocasiones nosotros como médicos llegamos a desarrollar ese ensañamiento, ¿no? No sé, por X razón. Sí, que te obsesionas con un paciente. No sé, el paciente tiene 16 años, dice, oye, tengo que hacer todo lo que yo tengo aquí para salvarlo, tiene 16 años, ¿no? Pero, o sea, son pocas las ocasiones en las que ocurre, en las que se pierde esta objetividad, pero sí llega a ocurrir. Sí, claro. Que te representa para ti algo el paciente, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes un hijo que se murió a esa edad y de repente ves que se le complica y dices, no mames, no o puedo simplemente soltar. pues que dices, güey, está muy joven, o sea. Sí, sí, no sí. puede- Exactamente. Sí, o sea, que te significa algo que dices, no mames, no puedo soltarlo así como así. Sí, lo haces de manera inconsciente, o sea, tú sigues buscando opciones de qué ofrecerle y no, es que vamos a ofrecerle esto y ayer leí esto y podemos intentar esto y sigues buscando y sigues buscando y sigues buscando y solo ves que el paciente se va deteriorando. Entonces, mientras el familiar no te diga, ¿sabes qué? Ya no quiero que lo operes, ya no quiero que le muevas a los medicamentos, ya no quiero que le tomes más muestras. Pícalo con el bisturí, pícalo. Pero en esos casos que, o sea, si ya no se le va a hacer nada, simplemente esperan a su hora, o sea, que hagan nada más, dejan que... Sí, porque lo contrario sería, ¿cómo se llama? Eutanasia, ¿no? Ajá, Y no sí. es legal todavía. Exactamente, o sea, nosotros no podemos como administrar algo que ocasione la muerte, pero tampoco podemos hacer alguna maniobra
que el familiar no autorice. Por ejemplo, si el paciente cae en paro y la familiar me dice yo no quiero que lo intubes y no quiero que le hagas maniobras, entonces se declara la hora de la muerte. Okay. Pero si el familiar me dice, si mi paciente cae en paro y yo quiero que le hagas todo, bueno, hemos durado hasta una hora y media dando maniobras de reanimación para tratar de rescatar a... Pero también hay ciertos tiempos, ¿no? ¿No se supone que cuando una persona ya está como después de 10 minutos que no tiene oxigenación o algo así, hay problemas en el cerebro? Sí, cuando es un paro cardíaco presenciado, o sea, que tú estás ahí al ladito y ves cómo empiezan a bajar sus signos vitales, y tú te das cuenta de cuándo se detiene e inicias las maniobras, puedes mejorar la oxigenación, porque tú estás ahí al lado, tú le puedes pasar oxígeno, puedes hacer las compresiones, que básicamente las compresiones es como hacer el trabajo del corazón, ¿no? Entonces tú estás haciendo de manera externa la función del corazón, de los pulmones, perdón, y mantienes esto. Y en ese momento tienes criterios como para valorar de que la integridad del cerebro sigue ahí, ¿no? Tienes tiempos estimados, sin embargo, si tú estás haciendo una buena reanimación, puedes preservar un poco más al cerebro. Claro, siempre hay daño y en muchas ocasiones logramos sacar a los pacientes, pero terminan con un daño neurológico que no va a recuperar. ¿Cómo que es normalmente lo que les pasa? Se le llama encefalopatía hipóxica, que básicamente es que no llega suficiente oxígeno al cerebro, pese a todos los intentos que hemos hecho. No llega suficiente oxígeno y el cerebro tiene lesiones en ciertas estructuras donde los pacientes terminan con deficiencias neurológicas, pueden ser motoras, pueden ser intelectuales, pueden terminar, como se conoce, en coma. Entonces, pese al intento, pues lo sacas del paro, sí, pero... ¿A qué precio? Exactamente. Qué necesarios esos temas de la eutanasia, ¿no? Esas cosas, o sea, aclarar como esas cosas muy oscuras, pues que la gente no quiere voltear a ver. Seguramente hay mucha gente que tiene la capacidad de decidir aún y está en una situación que dice, güey, ya, por favor. O esta cosa, ¿no? Que legalmente tú, en algunos países donde se practica, tú dejas como como tipo ¿cómo se llama? Como te mueres y reparten ¿Herencia? tipo de herencia, bueno, una cuestión así que dices, bueno, si yo voy a estar en coma durante un tiempo, me desconectan a mí, o no quiero que pase esto conmigo, ¿no? Pues hay gente que legalmente deja sus declaraciones, sí. Hay algo que se llama voluntad anticipada, que en Ciudad de México está permitido que si tú tienes una enfermedad terminal, tú dejes tu voluntad anticipada de que no quieres maniobras. Pero no está todavía como este tema de la eutanasia, ¿no? Es diferente de que yo diga, oye, yo Kimberly no quiero que me den maniobras, a decir, yo quiero que me administres algún medicamento para finalizar con mi vida, ¿no? Entonces este tema es un poquito tabú todavía, realmente ni siquiera puedo decir que estamos en pañales en ese tema. Sí, ni siquiera se toma. Yo creo que la verdad la gente prefiere no meterse en problemas, no decir no opino. Y está complicado, sí. Pues. Es algo complicado éticamente como médico. Y también es como una idea que suele cambiar según las experiencias que va teniendo la gente, ¿no? O sea, sí, no es lo mismo que tú seas el paciente que seas el familiar, ¿no? Claro. Y que también se meten como cuestiones, por ejemplo, religiosas, ¿no? O sea, como pedo, yo creo que debe haber sistemas de creencias o creencias que dicen, no, pues la voluntad de Dios, no, por ejemplo, no hay que intervenir de ninguna forma y si me pues, hubiera traído, no mames, déjalo en su casa. No se crean, no hay pedo. Entonces, sí, o sea, imagino que se mete con muchos temas personales medio complicadones, ¿no? Sí. Voluntad anticipada es como cuando tu pareja te dice, ¿no? O sea, tú sabrás si quieres verte, pero si te vas, mi voluntad anticipada es que ya te lo pegaste, ¿no? A mí me surgió ahorita una duda respecto a eso. Hay el mito de qué tan cierto es cuando, por ejemplo, el paciente es como que dona sus órganos cuando muere. ¿Qué tan cierto es eso que dicen de que tiene que estar vivo o algo así todavía como para que... ¿El órgano? Pues la persona en realidad, para que puedan sacar el órgano y viva y no sé qué, o sea, como no sé si lo has escuchado. Sí, ¿no? Yo había escuchado, bueno, es que hay muchos mitos urbanos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ya ves que les voy a decir 2 mitos urbanos que yo he escuchado y me valen madres, ¿no? Ya viene el Tú no digas que sí, que no, tú tranquila ahí, ¿no? Pero una vez Kimberly me dijo, ¿sabes qué? Tú estás a punto de morir, te apuesto 500, no es cierto, ¿no? Pero yo he escuchado que había algo, no es cierto, güey, no es cierto, no mames. Pero otro, güey, no es cierto. No, pero yo he escuchado que hay como una cosa ahí medio oscura de que en ciertos hospitales, en ciertos lugares, entre médicos o entre enfermeros, etcétera,
hacían como apuestas, con que hay que apostar con respecto a tal sala, que tal paciente va a morir. Y que, o sea, obviamente, ¿no? Se presta a que haya quien intervenga, ¿no? Quien le ponga una cascarita de plátano abajo de la camilla, ¿no? Ay, no manches. No te creas, sí, ¿verdad? O sea, no, pues, pero sí, eso sí, es un mito, pues urbano, ¿no? Que la gente dice que hay lugares donde se practican como esas cosas, ¿no? Ay, güey, pues yo creo que ya eso depende de la gente, ¿no? Sí. Yo no dudo, pues la perversión humana. No creo que sea como una tradición de cualquier hospital. Claro, ojalá. Aquí en este hospital, ¿dónde están los doctores que apuestan? Una pantalla, ¿no? Sí. Ay, qué horrible. Pero Ese sí, es tu mito, Sí, pero. Y lo que decía Uriel es esto. Yo creo que es a lo que te refieres. Que dicen que hay ciertas personas que los órganos están mejor conservados mientras sigue vivo. Entonces que se dedican al tráfico de órganos y este pedo. Entonces que dicen, este morrillo. ¿Qué vas a estornudar? No, me puse a llorar de un niño que mataron así. Entonces, ¿qué dice? No, o sea, este morrillo, no, pues la familia se ve medio jodidona, no, sí, hay que matarlo ahorita y le vendemos al capo del hígado del morro. O sea, hay como este mito urbano también de que hay médicos que se dedican a traficar órganos y que entonces estás medio malito y te terminan de matar para sacar todos los órganos frescos, ¿no? ¿Más bien has sabido de eso o has oído como un chismecillo de eso? Realmente, Pues, abordando el primer mito urbano, porque ya tocamos 2, casi 3. El primero, realmente no, porque siempre la prioridad, o sea, estudiamos para salvar vidas, no Sí. tiene sentido. No, es que yo lo digo sigamos haciendo porque esto. dije, bueno, a lo mejor yo pensé o llegué a pensar, dije, bueno, a lo mejor tú cuando firmas ese documento estás como aprobando exactamente eso, de que como que no te den maniobra y ya No, realmente se considera, y creo que se aborda el mismo de la venta de órganos, realmente una procuración de órganos es algo muy complicado. O sea, es un paciente que tiene que cumplir muchas especificaciones, que no hayan tenido lesiones durante el accidente, los órganos claramente, que no haya hecho periodos de presión baja porque se dañan los órganos, entonces son demasiadas especificaciones como para poder decir, este llegó a la sala de urgencias, se le va a donar. Sí. Aparte siento que sería Son como... pacientes muy estudiados. Siento Porque que se tienen No es cierto, no. Yo relacionaría más el tráfico de órganos con gente desaparecida que Sí, con que gente que va a totalmente, buscar. claro. Sí, que fíjense que una vez un señor, justamente, ojalá que me esté escuchando porque le da vergüenza, yo estaba hablando de que yo no he hecho ningún trámite, ojalá este podcast quede como testimonio de que sí me gustaría ser donador de órganos, ¿no? Que sí, pues, que se los den a alguien que les sirva o hasta quiero algo. Y entonces el señor me dijo, no, yo jamás haría algo así porque no, imagínate, andas medio malo y ven que ya estás como para donar los órganos, pues te los sacan. Digo, no mames, señor, o sea, ni que fuera... Pero bueno, bueno. el punto inicial es que, como lo mencionaba, no existe la eutanasia, ¿no? No puedes... Si existe, no es perdido. O sea, aquí en México no está permitido. Entonces no puedes tú decir, estoy malito, quiero donar mis órganos. No se puede. Para empezar, el protocolo de donación de órganos inicia una vez que el paciente tiene muerte encefálica, tiene muerte cerebral. Hasta que un paciente tiene muerte cerebral, tú no puedes abordar nada de procuración de órganos. Entonces, hasta que para tú determinar una muerte cerebral necesitas hacer ciertos estudios. Necesitas hacer ecos transcraneales, necesitas valorar el flujo al cerebro, necesitas hacer electroencefalogramas donde descartes que hay una actividad eléctrica residual en el cerebro. Con poquita actividad eléctrica. Sí, ahí está el espíritu, ahí está. La conciencia. Luego te va a pasar como esta morrita, güey, que le ponen unos ojos que eran de una morrita que le habían matado, ¿se acuerdan de esa película? Sí, no. Que veía Lo que la todo niña lo no- que la niña No, vio. no. La veía y ella... Les digo algo que sí pasa y que es neta y La que no memoria es de los mito. órganos, ¿no? ¿Qué? ¿Se llama la película? No, es algo... Pues no, esto sí pasa. Esto de hecho dentro de mi carrera se ve que hace cuenta que hay se podría llamar una especie de trastorno a fijación en la que cuando, por ejemplo, por eso no debes de saber a quién se dona el órgano, jamás se debe de saber a quién te tiene que ser completamente confidencial, porque llega a pasar que la mamá dice, ay, a ese morro le pusieron, por ejemplo, ¿no? Le pusieron, no sé, el hígado de mi hijo, o los riñones, o X cosa, entonces tiene esta sensación, o el corazón, que de repente es lo más romantizable, y que tiene esa sensación de que de alguna forma mi hijo sigue vivo en ese anciano de ahí, ¿no? Déjame, le doy
baby. Sí, no, pero sí pasa, pues, o sea, esta fijación de que dices, güey, no termino de superar el duelo, entonces Es el quiero apego buscar, a otra vez claro, sí, jugar, sí, ¿no? sí. Que siga algo vivo de él. Sí, exactamente, sí. Wow. Qué complicado, ¿no? Qué cabrón. Sí. Muy por Como algo tú es. mencionas, digo, también los trámites administrativos es todo un proceso. Y de hecho hay un comité a nivel nacional que se encarga de todo el trámite, ¿no? De hablar con el familiar y decirle, tu paciente está así, 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 ¿te interesa? Porque realmente no hay como tal que tú cargues con tu papelito de que eres donador de órganos, ¿no? Ah, yo te preguntaba, porque en Estados Unidos hay carnet, ¿no? Hay un carnet Hay un carnet. de donador de... Pero aquí no hay esa cultura. Entonces, la decisión al final de cuentas termina recayendo en los familiares. Un familiar tiene que autorizar que seas donador de órganos. Después de esto se tiene que hacer una serie de pruebas y de estudios, y en todo este tiempo el paciente tiene que mantenerse con signos vitales adecuados, pero con la muerte encefálica, ¿no? O sea, la muerte encefálica es esencial para Sí, que para se que se desarrolle. Todo. Todas las Y luego- personas, todas las personas morimos, o sea, podemos, de lo que estás enfermo, llegas a tener muerte encefálica. No, la muerte encefálica es, Solamente en puede ciertos ser casos. por algún traumatismo, puede ser por algún tumor intracraneal, pueden ser por múltiples causas. Sin embargo, la principal causa pues, es un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Sí, Se para al el final corazoncito todos y- morimos de un paro Ajá, cardiorrespiratorio, exacto. todos. Entonces, no, si tu causa de muerte está asociada a que es paro del corazón, los órganos ya están dañados. Entonces, realmente una muerte encefálica es más asociada en la mayoría de los casos a un traumatismo. Wow. Entonces tienes que hacer como todo este proceso médico, todo el proceso legal, como tú dices, de donar a una lista de espera que está a nivel nacional. Entonces, realmente el mito del tráfico de órganos es un poco más complicado porque no depende del médico Sí, claro. tratante, sino de un equipo que se encarga únicamente de eso, ¿no? Del abordaje, del manejo de los órganos. Se mandan, incluso de aquí de Jalisco se han mandado a otros estados, y de otros estados recibimos órganos para los pacientes de aquí de Jalisco, porque hay una lista a nivel nacional de cuáles tienen más prioridad, cuáles tienen más tiempo, de si necesitan un hígado, un corazón, un riñón. Y los únicos que tienen como esta manera de donar, que tú sepas a quién le vas a donar, pues son los donadores de vivo a vivo, ¿no? Sí, sí, Vivo sí. relacionado. De que, yo como tu mamá te regalo mi riñoncito, ¿no? Ok. Ay, esas mamás. A mí eso me decía mi mamá cuando iba al tianguis y compraba carnitas. Me daban, sí, siempre Los un riñoncitos. riñoncito así. El riñoncito es para ti. Eh, Sí, sí, Oye, que la verdad yo creo que es la primera vez que tomamos un tema tan seriamente. ¿no? Es Sí, que yo el por eso estoy diciendo todo el tiempo tonterías, se porque habla es mi mecanismo de defensa. Estoy bien incómodo. Sí, pero es que yo creo que son temas inevitablemente escabrosos, ¿no? Y fíjate que me da mucha atención que dices la palabra cultura, porque justamente es eso, o sea, hablan mucho y yo creo que, insisto, ¿no? La romantización de las cosas está bien culera. Esto de que no, los mexicanos convivimos con la muerte y tenemos un día y nos reímos y pura madre, güey. O sea, la verdad es que también somos bien aprensivos en el mal sentido de la expresión, porque creo que justamente no somos, bueno, yo creo, ¿no? Yo creo tenemos una moral de repente muy inconsistente o de repente que genera muchos impedimentos porque no generamos una cultura que propicie decisiones que prioricen la vida, ¿no? Como para decir, a ver, güey, debemos de normalizar más la dignidad en vida, esta cuestión de la donación de órganos de una manera quizá que fuera más fácil, ¿no? Y que salvara más vidas en lugar de tener tantas complicaciones administrativas o así. Y fíjate que una duda que tengo, la verdad es que nunca lo he investigado, pero ahorita me lo pregunté. En el escalafón de jurisdicción sobre un paciente, como a quién se le toma primero en cuenta, es decir, de otros familiares responsables, por ejemplo, ¿quién es como la prioridad? ¿La mamá, el hermano, el papá, la pareja? En realidad es quien esté, pero que tenga un vínculo legal. Pero O bueno, sea, si no si puede está ser- toda la familia ahí y hay una discusión, una contradicción de no, la mamá dice que sí, la esposa dice que no. Si está casado legalmente, es la pareja. Ah, Sí. puta, pónganse bien, Es entonces como quien el se más casa legalmente, ¿no? directo, el que esté más directo, Ajá, ¿no? es De la- inmediato. O sea, si no Si está no casado, está son la pareja, papás. ajá. Si tiene papás todavía, pues sus papás. Si no está casado legalmente. Si no está casado y no tiene papás, pues el hermano, la hija. O sea, ya es como según. Sí, o sea, La- Ay, Ay, ¿los hijos no. o los hermanos? los hijos me parece que tienen prioridad. Sí. A mí me tocó un caso Sí, pues es. parecido cuando mi mamá se enfermó de COVID. O sea, no murió, pero entró muy grave, literalmente ya no podía respirar. Y me acuerdo que yo me quedé solo y mi papá se fue a estacionar la camioneta y mi cuñada se metió con mi mamá
pues no te, se metieron y yo me quedé solo, entonces yo como que llenando los datos y todo eso, y fue cuando me preguntaron, si tu mamá llega a necesitar que se entube, ¿tú lo apruebas? Y yo, Chingue su madre. o sea, ahí me sentí fue la primera vez que me sentí ya de verdad como un adulto y decir, no mames, qué decisión tan más fuerte. Y yo, no, pues espérame, mi mamá sigue consciente, no, pues que sí, no, pues pregúntale a ella lo que diga ella. O si no, pues sí, o sea. Déjale hablar con mamá. No, dije, pueden ir a preguntarle a ella, si sigue consciente, pues pregúntenle a ella. O si no, esperan a que llegue mi papá, o sea, pues, no sé. Yo Un no... adulto, no soy yo. Creo que esa es como la primera pregunta en que te hacen consciente de que la situación está mal, ¿no? Ujú. Porque tú Sí, como sí, familiar bastante. tratas de mantenerte como lo más positivo, ¿no? Y es algo que observamos muy seguido, ¿no? Optimista. De que no importa cuántas veces le digas al familiar, oye, su paciente está grave, su paciente está delicado, se puede complicar, hasta que tú le dices, oye, ¿me puedes firmar de que Sí, autoriza ya, la reanimación? exacto. Como que en ese momento Sí. hace clic, hacen conciencia y es como, oye, no estoy preparado para tomar Ujú. esa No decisión. mames, pues nadie está preparado. Entonces, claramente es esencial que sea mayor de edad, no, Sí. no importa que tengas a tu hijo ahí, si tiene 12 años no va a firmar por ti. Ajá. No, ya me castigó. Chingue su madre, mátelo. Y cuando son niños, obviamente la prioridad pues está con los papás, ¿no? Directamente, no Sí. puede firmar un abuelo, deben estar los papás. Claro, si no tienen papás, pues buscas al familiar más cercano, pero la prioridad son los papás. Ven, por eso no hay que ser culeros. Nunca sabes quién va a estar al lado de ti decidiendo si te entuban o no, güey. Qué cabrón. Oye, y en los casos en los que, por ejemplo, bueno, no sé si te ha tocado, que también creo que es muy específico, pero que llegan ahí menores de edad y que son, pues, huérfanos, una cosa así. Más o menos los tutores legales, ¿no? Siempre tienen, o sea, siempre lo lleva algún familiar. Cuando son huérfanos como de alguna Sí, institución, albergue. trabajo social es el que se encarga de Ahorita que dices, Ah, ahorita que pero- dices el de niños, o sea, porque supongo que también pasa muy común, o no lo sé, que llegan personas con niños que no son de ellos, pero pues no sé, o se lo regalaron, o son de escasos recursos y no están registrados. o algo, ajá, cosas así. Cuando ese es un problema legal fuerte. De hecho, si un niño, si tú me dices es mi hijo, tiene 3 años pero jamás lo he registrado, se tiene que dar aviso al Ministerio Público y es una cuestión legal que ya se encarga el equipo jurídico del hospital. Ya Ujú. nosotros como médicos no podemos hacer ese proceso, pero tú tienes que dar ese aviso porque pues a ti no te consta que sea su hijo. Ujú. Órale. Pero en este caso, o sea, por ejemplo, de que llega Martín con un niño y vete tú a saber la historia que pasó, pero no son, no son de sangre, pero se hacen cargo de él. Cuando eso pasa, por ejemplo, los niñeros, ¿no? Las niñeras que llevan al niño es que se me cayó y estaba en la guardería. Tienes que esperar para decisiones A los importantes papás. como cirugías, para decisiones como intubación, como reanimación, todo este asunto, tienes que esperar a los papás. Pero ¿Y si si, era ¿Y papá. si es una emergencia? Si es una emergencia, estás obligado a actuar. O sea, actúas, pero pues tampoco. O sea, O sea, sí, pero lo tomas Si en es, cuenta. si es un Tiene niño, que- si es un niño de 12 años que iba en una moto y se accidentó y llega y no ha llegado nadie más de los familiares y el paciente depende de que se mete a quirófano. Tú vas, chingues mal lo que tengan que hacer para preservarlo. Órale. O sea, tu obligación legal es mantener la vida Ok. hasta que llegue algún familiar y te diga ya no más, hasta entonces. Pero si no hay familiar que te diga ya no más, tu obligación es mantener la vida. ¿Ya ha pasado que no llega familiar? Pues tenemos, por ejemplo, los desconocidos, que son personas que encuentran en la calle inconscientes, que no sé, los atropellaron y eran indigentes. Y no sé, hemos tenido pacientes de 2 meses intubados que no tenemos cómo saber quiénes son. Y tienen que hacer como estas publicaciones de apoyo social en redes sociales, Encontrar a- donde encontrar una mosca. pones fotos de cuestiones características del paciente, ¿no? Algún tatuaje El o cono. algo, para buscarles algún familiar en línea, ¿no? Y, por ejemplo, cuando llegan a fallecer, no sé si aún, pero cuando yo era estudiante, se ponía la foto del paciente en la entrada del hospital, en una pizarra, Órale. para que si alguna vez llegabas a buscar a tu familiar perdido y... En corto ahí Aquí se está. atendió, pero. Exactamente. Ya le bailó. Entonces, no sé si aún se utiliza eso, pero cuando era estudiante así era. Y hemos tenido nosotros a nuestros pacientitos desconocidos. Cuando fallecen estos pacientes,
el paciente se va directamente a CEMEFO y CEMEFO se hace cargo de los Ya trámites. tienes De que cobrarle un ir chingo a la gente, porque eso se me fue. Yo he sabido que se me fue muy. Sí, güey, te cobro un puterísimo, güey. ¿Sí? De primera mano lo sé, cabrón. Les cobro un chingo de dinero por sacar gente de familiares o cosas así que tienen ahí los hijos de su puta madre. ¿Neta? Sí, ¿Y te lo eso- juro. ¿Eso es ilegal o...? No sé, pero o sea, la verdad es que no me he investigado involucrado, pero yo conozco personas que se han muerto o que han encontrado a sus familiares muertos y que, no, señor, pues son 20,000 baros. Y dices, no mames. A lo mejor estoy metido camisas 11 baros, pero me da mucho coraje porque lo he sabido, bueno, unas 5 o 6 veces que ha pasado eso. Bueno, pues voy a hacer dos cosas que me va a sacar de la penumbra de la depresión este tema. No, la primera se me ocurrió justo cuando dijiste, ¿cómo dijiste que es un familiar? ¿Ya no más? Ajá. Así es que imaginé en puta, oye, ¿qué hacemos? ¡Ya no más! ¡Desconéctenlo! Ya no más llega su mamá y vemos qué pedo. Bueno, ya fue el chiste que se me pasó por la cabeza porque sí que hizo de baboso. La pregunta es, ¿te ha tocado el caso contrario? ¿Te han tocado situaciones milagrosas que digas, no mames, este güey está valiendo y de repente no había como mucha esperanza de que se las librara y la libra? Sí. Recientemente, en el mes de noviembre y diciembre, estuve rotando en el servicio de cardiocirugía. Tuvimos un paciente que, por cuestiones del padecimiento que ya tenía él de base, tuvo una lesión neurológica por hipoxia también. Y le hicimos múltiples estudios, le hicimos las maniobras adecuadas, indicadas, y no parecía que estuviéramos progresando con él. Cuando se acercaba la fecha de Navidad, suena bien romántico, yo lo sé. Órale, el Pero- regalo de Navidad. Milagro. No, en serio, no te trajeron nada. Sí, cuando se acercaban las fechas de Navidad empezó a responder, logramos extubarlo y el paciente se fue caminando 2 semanas después. No manches. Wow. Sí, O sea, ¿estabas ¿cuánto? entubando? Se fue caminando dos Ah. semanas después. Ah. O sea, lo entubaron y salió. Para las cirugías de corazón, o sea, todos se tienen que intubar porque es una... Ok, fue algo del corazón. Oye, Ah, Sí, ok. sí, ella llegó con una patología cardíaca de 26 años Ah, de ok. evolución. Es que me surgiste duda también otra vez porque cuando pues internaron a mi mamá y todo eso y yo le dije a la, no sé qué era, la que me estaba como para que yo firmara, le dije, bueno, dígame la verdad, o sea, ¿qué porcentaje hay de que mi mamá se entuba, sobreviva? Es un tema difícil. Cabrón, Ajá. sí, porque no se pueden medir. Sí, imagínate. ajá, porque dije, pues voy a firmar, dijo, porque mi mamá nunca ha querido que la entuben, a menos de que sea de verdad necesariamente, siempre me lo ha dicho. Oye, Pues yo creo ¿sabes? que no es solo por cotorrear, ¿eh? O sea, no es como que, oye, mira, ¿qué se siente? No, o sea, mi mamá lo sabe de antemano porque sabe que te lastiman mucho, o sea, Ah, ya. su Sí, papá ese se juego. murió, Pues ajá, nomás y- te meten un tubo. ajá, y nada más no van a lastimar más y no quiero eso. Entonces yo le dije, ¿qué porcentaje hay de que mi mamá viva? O sea, y quiero que me diga la verdad, por favor. Y me dijo, honestamente, no sé si es cierto o no sé si ahí o es específicamente respecto al COVID. Me dijo, de 10 personas que se entuban, me dijo, 2 alcanzan a Librarla. Pero bueno, en ese entonces era la pandemia. Sí, COVID, y ¿no? específicamente. Ajá, pues los- hablando de los entubamiento, pues, pero pues son diferentes. Sí, sí, sí. O sea, realmente hay muchas cirugías que necesitamos una anestesia general donde se intuba al paciente y donde esperamos que el paciente se extube posterior a la cirugía. O sea, que es como Sí, parte del sí. procedimiento. Sí, sí, sí. Pero específicamente en la cuestión de COVID, la verdad es que era un tema muy complicado porque era un tema muy desconocido. O sea, se publicaban cerca en fases iniciales de 30,000 a 100,000 estudios No. Sí, por día estadísticas frescas a y nivel cambiantes. mundial. Entonces era un mundo de información para asimilar y las estadísticas pues eran en gran mayoría negativas porque no sabías teníamos cómo. exactamente el proceso de cómo manejar a los pacientes. Entonces, como dice Dani, o sea, vamos a intubar al paciente hasta que sea meramente necesario. Sí. Y realmente hablar de, es que usted, porque muchas veces es la pregunta, ¿no? ¿Usted me va a asegurar que si lo intuba mi paciente va a salir? Exacto. Bueno, pues, yo no tengo la certeza de nada. Ujú. Nosotros hablamos en base a estudios, en base a lecturas, Ujú. en base a estadísticas que se han observado, ¿no? Que en las estadísticas a nivel mundial decían que de 10 pacientes, 2 se salvaban, pues era lo que se había observado hasta el momento. No era algo que a nosotros nos constara, sino que por... ¿Qué es lo que se sabe? Ajá, por el conteo que hemos llevado, Sí. es lo que se ha observado, ¿no? Ah, ya son 11. Justo ahorita, Acabo de subir inviertan. sí, sí, sí. Sí, o sea, yo por eso decía, o sea, obviamente no porque la entuben la van a salvar, y pues, Claro. quiero ser realista y Sí, o sea, sí, sí, necesario para tener- qué. ajá, porque hay mucha gente que no, o sea, es como que, pues es que se entubó y porque se murió así se entubó, casi yo creo que Sí, te reclaman. sí, sí, sí. De hecho, en pandemia tuvimos esa cuestión muy complicada porque
los familiares pues siempre quieren esa certeza, ¿no? Quieren que tú les asegures que va a salir bien. Y si algo sale mal, está cabrón, ¿no? Ajá. Entonces teníamos pacientes en la última ola donde los pacientes entraban muy jóvenes, ¿no? 35, 29 años. Y estos pacientes, se expandió este rumor, por eso es mala la desinformación, se expandió el rumor de que si te intubaban te morías, ¿no? Entonces estos pacientes entraban con la idea de, no, es que si me intubas me voy a morir. Pero es que la forma en la que se dice, ¿no? O sea, si dices, güey, es 8 de cada 10 se mueren. O sea, hay gente que lo dice como, no, entonces si me entuban ya valí madre. Exacto. Y entonces se lee como, güey, entonces el que me entuben es lo que me mata, ¿no? Que Exactamente. tontería. Entonces entraban con esa idea de que si los intubamos era sentencia de muerte, ¿no? Y se esperaban y Se imaginaban los de todos los hombres tubatos. tú puedes tomar la decisión en un tiempo óptimo que te va a dar mejores posibilidades, que es cuando empiezas a observar que el paciente le llamamos cansancio de los músculos accesorios de la respiración. Tú de manera consciente no estás pensando respira, solo respiras, ¿no? Cuando tienes una dificultad respiratoria empiezas a utilizar estos músculos accesorios, que son músculos específicos para ayudarte a jalar más aire, ¿no? Cuando tú ves que un paciente, en este caso con COVID, está utilizando esos músculos, la tendencia es que esos músculos se fatiguen, como cuando corres. Tú puedes correr un maratón y después del maratón los músculos van a estar acabados, ¿no? Y además que son músculos que, como dices, No son de están emergencia. acostumbrados. Exactamente. Órale. Entonces Sí tú se agotan. observas esto y tú ves la tendencia a que se agoten estos músculos y que en algún momento, en el punto en que se agoten, el paciente va a dejar de respirar, ¿no? Entonces tú tenías la opción de intubar de manera adecuada o en un tiempo más óptimo cuando empezabas a observar estos datos y era Sí, cuando a tú se tiempo. lo planteabas, ¿no? Tú se lo ofrecías y ellos con la mentalidad de, no, es que yo no quiero que me intuben, no, yo no quiero que me intuben. Y duraban 2, 3, 4 días con esta mecánica respiratoria que no es adecuada. Y cuando de verdad ya sentían que no podían respirar, que Era estaban a cuando- punto de tener un paro respiratorio, te decían, oye, ¿sabes qué? Sí, intúbame. Pero cuando ya los intubabas, el problema era que pues el daño Ya te de 4 esperaste. días en que no se estaban oxigenando bien los órganos, Ya. pues ya tenías un daño O sea, establecido. ahora sí hay más probabilidad de De que no, haya ajá. fallo, ¿no? Entonces esa fue una problemática que tuvimos muy complicada porque la intubación a tiempo pues te ofrecía tal vez no 10 de 10, pero 5 de 10. Sí, ya Y está. con estos pacientes que ya se esperaban hasta que casi estaban cayendo en paro, Sí, o sea, pues. había muchos pacientes que al momento de que te decían, ¿sabes qué? Siempre sí quiero, intúbame, ya cuando tú lo Siempre estabas sí. intubando, pues ya caían en paro porque realmente llevaban una semana con un deterioro ventilatorio que no te permitía intubar. Y nosotros no podemos tomar la decisión mientras el paciente esté consciente y mientras el familiar esté consciente, porque hay muchos familiares que me decían, ¿sabes qué? Él está consciente, que él te diga. Sí. Y ese era un problema. Hoy me levanté con antojo de entubadita. No, sí Pero se me antojó. es que no, Hablando de ese tema de COVID y todo eso, o sea, ¿tú cómo viviste la pandemia en el hospital siendo, pues trabajando en el hospital? La verdad. mal, pésimo, de la Me verga. imagino que todo cuestión médica fue 2 años Sí, soledad. no hay algo bueno que podamos hablar No, sobre. pues sí. A ver, hoy estaba tratando de animar esto. Oye, Realmente fue una época muy. Hasta en Grey's Anatomy salió. Exacto. Grey's Anatomy tuvo ¿Verdad? su. Pues no, yo no sé, pero mi novia es fanatiquísima y mis amigos son fanatiquísimos. Fue una temporada completa de eso. Sí, hay una temporada completa de eso. Sí. Sí. Entonces fue una temporada muy oscura porque pues teníamos fallecimientos todos los días y no era uno. O sea, tú ibas a tu piso, atendías 26 pacientes, 30, 40 pacientes que tenías en un solo piso y al día estabas entregando 6, 8 altas de defunción, ¿no? Entonces, si bien, como ya lo tratamos en el primer punto, es pesado como tal, el dar la noticia, imagínate darla todo el Los día, días. todos No los mames. días. ¡Otro gato! Entonces, teníamos, o sea, yo estaba en un hospital, eran 10 pisos y todo era COVID, había filas de ambulancias funcionando como cuartos porque ya no teníamos más camas y las ambulancias funcionaban como cuartos. ¿Y en las emergencias qué hacían con las ambulancias entonces? Se destinaban ambulancias equipadas para pacientes COVID y se destinaban ciertos hospitales del sector público para derivar a los pacientes que no tenían COVID para poder recibir una atención. Oye, Pero fue catastrófico porque era una carga
una impotencia terrible el tú, o sea, tú estar dando todo lo que tienes, estarte actualizando día a día para saber qué más les puedes ofrecer y aún así seguir viendo cómo se morían personas, ¿no? Y fue una carga también porque fueron muchos factores, realmente, pues tú dabas lo mejor de ti, ¿no? Y vivías con unos gogles que te dejaban marcada la cara, vivías con un cubrebocas que te dejaban marcada la cara, vivías con un kimono, un tipo de Sí, pues aislada completamente aislante, como donde el astronauta. traje, o sea, de verdad tú terminabas sudando de una manera impresionante. Pasabas una hora en el área COVID y tú ya estabas deshidratado, pero no podías salir a tomar agua. Entonces, a todas las personas que veías o estaban intubadas o estaban con dificultad respiratoria, o eran tus compañeros donde no sabías quién era porque solo traían cubrebocas y unos goles, ¿no? O sea, Me acuerdo sabías que- quién era porque traía el kimono de un color diferente. Porque te has acostumbrado al dolor de su sope, ¿no? Del sudor. Ah, ese es Juan. Sí huele como Juan. Me acuerdo, o sea, eso que dices sí es cierto porque me acuerdo que mi mamá, pues ya que salió de todo eso y así, me contaba que pues ya empezaba a hablar poco a poco por lo que le costaba mucho y pues que llegaban los doctores cada cierto tiempo y pues mi mamá a veces les hacía plática ya que estaba muchísimo mejor, de que creo que los doctores nada más aguantaban 1 hora, 2 horas y los iban turnando. Bueno, en el hospital que estaba ahí era eso porque literalmente sudaban y no se aguantaban ellos mismos, tenías que ponerte como 3, 4 guantes que casi no podían ni mover los dedos. Sí, por protocolo no podías durar todo un turno. Ujú. Entonces tenías esta carga en el hospital, tenías la carga emocional y luego salías y tenías como esta tendencia que hubo de rechazo de la sociedad hacia el sector de salud, donde no te podías subir a un camión si te veían de blanco, ¿no? Ah, sí, no No, mames. no podías andar por la Claro. calle tranquilo con tu uniforme porque te Decían, empezaban a aventar cloro, ¿no? Entonces Sí. sientes este Ay. rechazo de la sociedad en donde se supone que tienes que tener tu momento como de tranquilidad, ¿no? Y luego tenías la carga de llegar a tu casa con tu familia. Yo en lo personal vivo con mi abuelita tiene 86 años. Y tenías esta carga emocional de llegar a tu casa con el miedo de contagiar, o sea, te sentías Sí. Vulnerable. te sentías un No riesgo mames. para tu Constante, familia, ¿no? todo, sí. O sea, yo vivía con miedo de que mi abuelita empezara con tos y saber que tenía COVID y que yo había sido la causante, porque yo no dejaba que nadie de mi familia saliera, la única que salía era yo. Entonces, no tenías un momento de descanso, ¿no? Estabas pensando todo el tiempo que eras un riesgo. Yo me tuve que salir de mi casa. No te marcaban tus amigos y te decían, oye, tengo COVID, ¿qué pedo? ¿Qué hago? ¡Ah, sí! Ay, yo fui ese. Sí, claro, a mí no me pasó nada grave, la verdad, pero me acuerdo que te marqué a ti, le marqué a todos mis amigos que tenían médicos, oye, güey, y a todos les preguntaba lo mismo, la verdad es que te mentían todos. Es que era un miedo, Pues sí, un yo terror. sentí que con lo que te dijeran, iba, no, diga, güey, te pones de cabeza y se te quita, huevo, que sí, ¿no? Si Dani hablaba de cabeza, al siguiente mes. Oye, estoy de cabeza, ¿cómo ves? Sí, entonces era una carga terrible, ¿no? Porque aparte aparte de todas estas problemáticas, tienes la incertidumbre de si alguno de tus amigos, conocidos, compañeros se infecta, que se pueda morir, ¿no? Entonces, en el momento previo, porque digo, mi círculo social en gran medida pues son médicos. Entonces, en el momento previo a que viniera COVID, donde estábamos viendo que Italia colapsaba, donde estábamos viendo que China colapsaba, que son potencias chingones, mundiales. que muy acá, a ver, con dinero, cúrense de culero. Nada Es más primer esperando a que nivel. colapsara México. Exactamente, tú sabías que iba a llegar a México y que realmente los primeros Entonces, que no íbamos a mames, en responder- México se ponen un pinche broche en la panza cuando se embarazan por si el eclipse, cabrón. ¿Cómo los va a agarrar el COVID? Entonces tú sabías que los que iban a recibir la primera ola eran tus compañeros, tus amigos, que sabías que la familia de tus amigos estaban en riesgo. Entonces yo lo asociaba mucho con esta escena de las películas de guerra, en donde una noche antes de la guerra todos los militares se sientan en una fogata y cantan y cotorrean, pero sientes el ambiente tenso de que esos compas saben que al día siguiente probablemente se Ya, van a morir, ajá. ¿no? Entonces Ay, qué feo. teníamos todos mis compañeros esta incertidumbre de que iba a llegar, porque sí o sí iba a llegar. Entonces sabíamos que nosotros íbamos a ser los primeros en responder y tenías como esa sensación, porque todavía no estaban todos estos estudios que decían cómo cuidarte, cómo protegerte, no había vacunas, no había tratamiento, solo veías que medio mundo se estaba muriendo, ¿no? Sí, como la guerra, que caían y caían. Exactamente, y no tenías algo tú para detenerlo. Entonces, previo al COVID fue esta sensación de
pues terror, ¿no? De saber lo que llegaba. Y tú tratabas de hacer conciencia con tu familia, con tus amigos, de oigan, no salgan, neta, es algo feo, no, o sea, no es cualquier cosa. Pues en algo me voy a morir, o Ay, sea, no. Sí. entonces era muy frustrante porque tú decías, ok, sí, si tú te quieres morir, estás en todo tu derecho, toda tu libertad. Pero ¿qué culpa tienen mis compañeros? Ajá. Sí, mátate de otra forma, ¿no, mis güey? Ese amigos? es el problema con toda la gente, ¿eh? Sí, claro. Sí. Sí, la verdad. Y pues, o sea, tú decías, mi familia, o sea, yo estoy poniendo en riesgo mi familia, o sea, trata de cuidarte un poquito, es lo único que te pido, ¿no? Entonces, era una carga social, era una carga emocional, era una carga familiar, una carga laboral, porque eran turnos largos y donde de verdad físicamente te demandaba mucho traer tu Hubo kimono. muchas, no sé si, bueno, sí, hubo muchas bajas de doctores, enfermeras en el hospital. Pues yo creo que también fue uno de los Considerable. sectores más Sí, pues, afectados como llegó directamente, ¿no? directo. Ajá. Sí, o sea, la mayoría obviamente pues eran personas o médicos que no entran en mi rango de edad, pero pues al final de cuentas eran maestros, eran conocidos, eran tutores que te habían acompañado en la carrera y que pues después te enterabas que en algún otro hospital habían fallecido. Oye, Eso es duro. Sí. Oye, ya como bajándole la atención de estos temas de dólar y todo eso, ¿qué ha sido la cosa más loca que te ha pasado como médica en una cirugía? En una cirugía, Un chorrito de sangre enfrente de ti. Como cuando le cambias el pañal y se mea. Ay, le rompí una eso vena. es pues, Sí, más frecuente de lo que nos gustaría. Como el doctor Nick Riviera. ¿Sí, sí, obvio. Ay, No, los Simpsons, te falta varios. Ah, ya. Es muy pertinente, que está todo baboso. sí, ya. Ay, entonces, ¿qué tenía que hacer aquí, no? Un tonito así. Durante una cirugía creo que es un poco complicado porque pues en la cirugía estás como muy enfocado en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, tuvimos un paciente que durante su cirugía era una anestesia regional y, o sea, él estaba consciente y nos pidió que si le poníamos canciones para cantar. ¿Cuál te pidió? ¿Cuál te pidió? Empezamos con los gustos culposos del señor, entonces nos ponían muchas canciones que yo nunca había escuchado, pero pues teníamos al paciente cantando. No se reía, no se aguantaba. ¿Se puede saber de qué lo estaban operando? Era una hernia inguinal. Ok. ¿Es grave? No, Ok. Y la verdad es que Más quedó el nervio, más el es nervio. que no las conocía, yo no me sabía los nombres, pero, o sea, el señor estaba cantando. ¿Y cuánto tiempo duró esa cirugía? Esa cirugía duran Como tres hora y discos, media, 2 como horas. 3 discos de Thalía. Los mosquitos se ven. El señor estaba muy a gusto y agradecía mucho que el ambiente del personal quirúrgico se prestara para eso, ¿no? Bailando. Oye, eso está súper chido. A mí me encanta que cuando vas con un doctor te haga sentir así, ¿sabes? Sí, cómodo. Que no sea como importante, frío, ¿no? así como de. Sí, yo "Ay, creo que ¿Cómo es no ideal. manches? He tenido una suerte para que me toquen doctores chidos. ¿Puedo aprovechar este espacio para quejarme bien machín? Bueno, ver. sí, no me importa. O sea, no, pero ¿Qué fíjense, mi chica iba con una médico en el seguro, creo que era, bueno, no sé, ojalá supiera su nombre ahorita. No, güey, pidió que la cambiaran porque de verdad es una señora tan impertinente, tan grosera, tan ojete como médico que yo, güey, ¿cómo le dio una puta cédula a esta señora? Sí, o sea, siempre que iba, siempre, era así, o sea, de, oye, pues fíjate que siento eso. ¿Quién es el doctor aquí? Tú o yo. O sea, así como, güey, aguanta. Y así gritando, y digo, güey, no mames, qué pedo. Yo creo que obviamente no tiene nada que ver con el hecho que fue al médico. O sea, es una pendeja como persona. No sé, güey, pero ojalá que, si me estás escuchando, muérete, estúpida. No, qué coraje me daba, de verdad. O sea, que hay otros de repente que todo lo contrario, ¿no? Sin una puta pizca de empatía, sin consideración, o sea. Sí, Ay, yo no. creo que como en todos los sectores Ay, Sí, hay gente babosa, sí, entre todos los sectores humanos, güey. no Hay es imbéciles. propio de la carrera. profesión. Sí, no, claro. Y sí, Sí, no, de la especie. hay muchos Sí. que incluso no nada más tratan mal al paciente, ¿no? Ah, Nos tratan mal a se nosotros. sienten tocados por Dios. Exacto, entonces Wow. nos tratan mal a nosotros y digo, yo en mi carrera he tenido la fortuna de toparme con muy pocos, pero no dudo que existan. Que hay más. Oye, Kimberly, ¿por qué te viniste de amarillo y no de rosita? Porque venía de la sala donde la gente está quejándose más o menos, pero todavía pueden quejarse. pero No, es que se acuerdan de Kimberly de los Power Rangers y era rosita. Es que yo no veo Power Y Rangers. yo, Kimberly, ¿Tú sí cachaste? Mira, sí. ¿Sí? De hecho, te sorprendería. Es mi color favorito y yo creo que el. ¿Cuál, el rosa o el 70% amarillo? el rosa.
el 70% de mis trajes quirúrgicos Son rosas. Ah, súper. No, es que me gustaba Power Rangers y decía, güey, todos los capítulos pasa lo mismo. Bueno, lo cuando mismo, a mí güey. me tocó cuando tenía 6 años o 5, güey, pues eran boom, ¿no? Yo ahí ya Eran tenía televisión. suficiente conciencia crítica para decir las mamadas, yo no pensé en eso. Güey, Toda no mi tenía vida, sido, ni. güey. Yo amaba los Power Rangers y mi favorita claramente pues era la rosita, ¿verdad? Sí, mira, el rojo. ¿Tú siempre dabas la receta cuando jugabas? Sí, claro. Y compartíamos del nombre, entonces era cuestión de orgullo. Algún día voy a ser médico para ponerme un pinche traje todo amarillo. de rosita. El quirúrgico rosa, el cubrebocas rosa. Eso lo de la operación. Morfosis. Y Oye, llevan ¿qué- mis compañeros de colores también. O sea, de donde Ah, ¿tú puedes elegirlo? Sí. ¿Tú puedes elegir el color? Sí. Ah, qué No chido. mames, va a ser Yo sí me médico. ponía de acuerdo con mis compañeros Pero- para llegar de Power Rangers. pero- Hemos tenido una foto de Teletubbies, pero no hemos improvisado lo de los No, cómprense unas máscaras y ahora tienes así como por dentro una cosa como cubrebocas. No, eso estaría de huevos. Imagínate que te estén operando los Power Rangers. No mames. Y tu voz es gigante y llega el Megazord, ¿no? En el sector de pediatría es lo que los caracteriza. Ya el niño, el piso Ah. completo se disfraza. ¡Ah, qué Wow, pedo! sí. ¡Qué chido! Tienes a Woody regañando a Caperucita Roja y Caperucita Roja peleándose y discutiendo con Winnie Pooh. Pues eso pasa si eres un niño y tienes una situación en el hospital o si eres bien ácido. Sí, se ponen creativos los pediatras. Oye, Kimberly, pues qué chido que nos hayas acompañado y que nos hayas regalado Un gusto. tu valioso tiempo. Momentos de risa y de llanto, ¿no? Nos hubiera Sí, destacado la muchas atención. dudas, la verdad que teníamos también, o sea, Sí. mitos. Mitos urbanos. Ajá. Y qué bueno que rompimos esas desinformaciones malas. Sí, Sí, y sobre todo. Y pues cuando quieras exponer algo, bienvenida aquí a Arquetipo. Que nos Muchas hables de gracias. algún tema más ahí desarrollado como este, que estuvo chido, me gustó. Cuando les surjan más dudas, con toda confianza. Ah, yo tengo última duda. Antes de que acabe el programa. ¿Qué pasó con tu operación urgente de hoy? Bueno, después de cierto horario se quedan mis compañeros de guardia. Ah, ¿ya no supiste qué show? Pues el paciente está en quirófano todavía. Es Ah, ok, una cirugía muy muy larga. Ah, ok. Pero ok. ya se queda a cargo de mi equipo de guardia, que son los que se quedan básicamente de hoy hasta mañana. Bueno, por lo menos. ¿no? Ya les avisaré después. Sí. Perfecto. Ojalá que todo haya salido bien. Bueno, Ojalá. Oye, me quiero hacer una intro que diga algo así como que este es un espacio público, pero recreativo, donde uno viene y dice tonterías. No me hago profesionalmente responsable de mis declaraciones. Obviamente tratamos de hacerlo informativo, ¿sí? Tampoco somos una fuente oficial. Yo les recomiendo que todo lo que se dice aquí, ustedes hagan la cultura, la costumbre de investigar por su cuenta siempre, ¿no? Voy a preguntarle Y de a donde sea alguien que lo que escuchen. esté Sí. preparado para eso. Claro, obviamente siempre... Después googlean y encuentran muchas cosas. Ah, y con que se Kimberly- desinforman más. No era el nombre de la Power Ranger rosa. No, obviamente a nuestros profesionales, con todo el respeto del mundo, pues les preguntamos y demás, y confiamos mucho en esto. Pero lo que decimos nosotros, esto que les decimos que revisen lo mejor por ahí, ¿no? Sí, no, pero por donde quieran, pues también. Pues amigos, muchas gracias. Esto fue Arquetipo Podcast. Nos estamos escuchando y viendo en la próxima. Bye. I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Arquetipo Podcast.